Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos como cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, para poder aprender más y más de la palabra de Dios. Alba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, felices de que vamos a poder continuar con el estudio de este libro Ujú. tan, pero Así tan es. maravilloso como es el libro de Apocalipsis. Ujú. Y antes de que entremos de lleno en este tema, queremos recordarte que los medios para comunicarte con nosotros aparecerán al final del video. Ujú. La Así otra es. cosa importantísima que tenés que hacer en este momento es tener tu Biblia contigo. Y la otra que se suma también a eso es de que ya mismito estés compartiendo esto que estás mirando para que Ujú. muchas, pero muchas más personas puedan entonces ir aprendiendo lo mismo que tú y nosotros vamos a ir aprendiendo. Así es. Y Alba, como en cada programa, comenzamos con una oración. Por supuesto. ¿Sí? Bendito Padre que está en los cielos, gracias por estar junto a nosotros y permita, como en cada programa, sea usted quien venga a Por enseñarnos. favor. Gracias por todos sus cuidados. En su nombre, amén, 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 amén. amén. Tal vez para entrar en el tema, vamos a hacer una pequeña reseña de lo último que habíamos Ujú. visto para que nos quede un poquito más claro. Y una de las cosas que yo quiero apuntar básicamente, y me gustaría que pudiéramos leer este pasaje todos los días que tengamos el programa, es Ujú. la importancia que tiene el estudio de este libro. Fíjate, Daniel, que este es el único libro de la Biblia, Ujú. de toda la Biblia, en el cual hay una bendición. Sí. En el cual hay una bendición. El versículo 3, capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado, dichoso o feliz. Aquel Ujú. que lee, los que escuchan la lectura de este mensaje recibido de Dios y hacen caso a lo que está escrito aquí, porque ya se acerca el tiempo. Así es. Y esto me llamó poderosamente la atención porque generalmente hemos escuchado muchísimas cosas respecto al libro del Apocalipsis, los que quieren estudiar el libro del Apocalipsis. Entonces, he Ujú. escuchado versiones de personas que le dicen, no, no leas el libro del Apocalipsis porque te vas a volver loco. Así es. Otros que no leas el libro del Apocalipsis porque es un libro sellado, Ujú. cerrado, no se puede entender. Otros no leas el libro del Apocalipsis, digo, y así un sinfín de cosas. Pero vos Ujú. fíjate que Dios pone este pasaje aquí para decirnos, no, 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 es todo lo contrario. Felices, dichosos, Ujú. bienaventurados aquellos que lean, escuchen y pongan en práctica las palabras de este libro. ¿Por Por qué? Porque supuesto. el tiempo está cercano. Ujú. Porque el tiempo está cercano. Entonces, eso nos da la pauta de que, desgraciadamente, quien no quiere que leamos, quien no quiere que oigamos y quien no quiere que pongamos en práctica las palabras no es Dios sino el Satanás. Así es. Así que si por esta cosa se te ha cruzado por la mente de que este es un libro que no puede ser entendido, que es un libro que está cerrado, que es un libro que está sellado, que te vas a volver loco si lo lees y todo Ujú. lo demás, deja a un lado todas esas ideas porque ya viste de dónde proceden. Así Al es. contrario, Dios quiere que nosotros le hinquemos el diente al Apocalipsis. ¿Por qué? Ujú. Por una simple y sencilla razón. Es el único libro que explica hasta el final mismo Así lo que es. estamos viviendo y hasta el final y ¿Y lo hasta que dónde? vendrá Y lo que después. vendrá después. ¿Verdad? Así es. El Ujú. Evangelio condensado. Ujú. Es el Evangelio condensado. Y las cosas que estábamos diciendo era de que el Apocalipsis era ni más ni menos que la revelación de Jesucristo. O sea, Ujú. Cristo se revela a sí mismo en este libro al apóstol Juan para que nos lo muestre a todos nosotros. Así es. ¿Cómo? En su accionar en los distintos tiempos que van a ir pasando en la historia y también Ujú. en nuestro presente y en el futuro. ¿Verdad? Por eso es la revelación. Y me llama la atención porque muchas personas a veces dicen, porque esto es una crisis de índole apocalíptica o cosas por el estilo. Y si entendieran realmente lo que es el apocalipsis, Ujú. no lo usarían de esa forma, ¿verdad? Así es, Alba. Después, allí decía entonces que en el versículo 9 vamos a tomar Ujú. desde ahí, versículo, un poquito antes, vamos a tomar el versículo 8 dice, ¿quién es el que está detrás de todo esto? Ujú. El ¿Verdad? alfa y el omega. El alfa y el omega, el Ujú. Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, Así es. ¿verdad? Y después dice Juan, ahora mira, como tú decías en el programa pasado, ¿verdad? Ahora él mira hacia sí mismo, ¿verdad? Ujú. Y dice, yo Juan, el hermano de ustedes, por mi unión con Jesucristo, tengo Ujú. parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlo, ¿verdad? Ujú. Y ahí podemos ya entonces enganchar con lo que viene en esta Sí, oportunidad. dice que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios
y el testimonio de Jesucristo, un poco como lo que tú decías. Exactamente. Y es evidente que Juan no es el único que estaba sufriendo la persecución por ser cristiano. No, Para para nada. nada. Y entendemos esto por la forma como él mismo se define. Dice, copartícipe. Exacto. Fue lo que leemos allí, ¿no? Pero no solo participa con otros de las dificultades, sino también del reino de la gracia y de la paciencia o perseverancia mediante el ejercicio del dominio propio. O sea, necesaria, o sea, ese dominio propio es necesario para poder enfrentar lo que él está viviendo. Exacto. Como dice acá, y soy parte del reino de Dios también en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Así es. En la fortaleza para Y Juan también nos cuenta que estaba en la isla de Patmos, como lo dice allí, ¿no? Y una mejor traducción para esto sería estaba. O sea, estaba, y vine a estar. O sea, en vez de decir él estaba en la isla de Patmos y vine vine a estar o sea, en la mostrando como isla. es una consecuencia de. Así es. Denotando que ese lugar no era donde él residía, sino que por ciertas circunstancias se encontraba allí en ese momento. Correcto. Y Patmos es una pequeña isla rocosa del mar Egeo que se usaba como una cárcel. Así es. Y tiene un tamaño solo de 34 kilómetros cuadrados. Bien pequeñita. Bien pequeñita. Y la mitología griega indica que esta isla, llamada Letois, en honor a Artemisa, era la diosa griega, que emergió del mar luego que Selene, la diosa luna, la iluminara y Zeus aceptara que la isla emergiera a la superficie. Interesante lo que es la mitología griega. Lo que es la ¿verdad? mitología griega, así es. Y según arqueólogos e historiadores, los presos de esta isla se dedicaban al trabajo en las canteras. O sea, una isla rocosa, o sea que, y allí hay canteras y ahí se dedicaban a que picar probablemente piedra esa piedra después sería llevada, ¿verdad?, para la construcción de los palacios y cosas por el estilo, ¿verdad? Así es. En Grecia. ¿Y por qué termina Juan allí? Muy interesante, ¿verdad? Por lo que hemos dicho anteriormente, por predicar a Jesucristo y mantenerse fiel a Él. Exactamente. Ese fue el principal motivo por el cual Él termina en ese lugar. Exacto. Y el hecho de haber declarado abiertamente quién era Jesucristo y su plan de salvación, de haber testificado acerca de Jesucristo y su palabra, es lo que termina condenándolo en el juicio. ¿Sí? Es un juicio, vamos a decir, es fraudulento. Totalmente. Igual que como hicieron con el Señor Jesucristo. Sí, a que fue sometido por Domiciano. El emperador que estaba en ese momento. Así es. Y aquí vamos a abrir un paréntesis. Y tiene que ver con que Dios no hace acepción de personas. Juan es un anciano. Sin embargo, es extremadamente útil para el Señor. Ya lo creo. ¿Entiendes lo que quiero decirte? No importa edad ni circunstancia que estés viviendo, si realmente amas al Señor y estás dispuesto o dispuesta a servirle. Eso es lo más claro, el punto clave, que tenemos que estar dispuestos a servirle. Y Él te usará. Exactamente. Y mira también lo que hizo con Moisés. Vayamos un poco hacia atrás. La pregunta del Señor para con Moisés fue, ¿qué tienes en tu mano? Cierto. Y estoy seguro que tú tienes mucho más que lo que Moisés tenía. Y ahora la pregunta es, ¿quieres dejarte usar por Dios? Interesante, digo, porque alguien podría haber dicho, bueno, el anciano Juan ya no sirve para nada. No, porque ¿qué iba a trabajar en las canteras de piedra? Exacto. Ya, en las por canteras, la edad que tenían, ahí ya no podía hacer nada. Por otro lado, su vida, vamos a decir así, como siervo del Señor Jesucristo,
se había terminado, digo, ya Ujú. había cumplido buena parte. Sin embargo, Dios tenía algo aún mejor todavía para Así él. es. Ujú. Algo que todavía él no había alcanzado a ver es lo que tenía, y es ni más ni menos que Ujú. revelársele a sí mismo, ¿verdad? Así es. En todo el acontecer, lo que iba a ocurrir en este devenir tremendo, este conflicto entre el bien y el mal que constantemente se está mostrando en el Apocalipsis, Por supuesto. ¿verdad? Digo, Ujú. y qué esperanza nos da eso a nosotros. Digo, que si a un Ujú. ancianito como Juan, que ya había vivido toda la vida, que ahora está preso, Ujú. no que esté tras las rejas, digo, pero el hecho de que No. está en una isla rocosa, pequeñita, ahí, que Ujú. no puede hacer nada, está preso, Ujú. ¿verdad? Porque ahí era donde se destinaba a toda esta gente o sea, al que le molestaba el gobierno iba a parar a la isla de Iba para Patmos, así, así es. clarísimo. Y en este caso le molestaba porque, digo, Juan, como vimos en otras oportunidades, al predicar al Señor Jesucristo, se oponía a las leyes del reino que decían que Ujú. tenían que adorar, ¿verdad?, al emperador, Al emperador, al César. al César. Este, Ujú. y digo, pero ¿qué esperanza que nos da a nosotros? Así es. ¿Verdad? Ujú. Y también aquellos que de repente, tal vez alguno que nos está mirando dice, no, pero yo ya en mi condición, yo ya no sirvo, Ujú. ya hice mi vida, ya el Señor me usó para lo que me tenía que usar. No, aún no sabes lo que te puede esperar con el Señor. Así es. Aún no sabes, los planes de Dios son Ujú. enormes, Enormes. son ilimitados. Ujú. Pero tú dijiste algo clave, y es que la persona debe querer dejarse usar, Así debe es. ponerse a disponibilidad del Señor, Ujú. como estaba Juan, Así es. ¿verdad? Y es interesante también cómo Juan se explaya en los detalles, Mm, como no queriendo que se cuestione ni un solo punto de este libro. ¿Mm? Y desde el momento que comienza a escribir lo que se le revela, deja en claro quién es el verdadero autor del mismo y ahora también clarifica por qué, cómo, dónde y cuándo se da este acontecimiento. ujú, ¿Mm? sí. Y ya vimos los tres primeros, o sea, que estuvimos hablando en programas anteriores, pero hagamos un rápido repaso de los mismos. ¿Te parece, Alba? Ujú, ¿Sí? ujú. Juan está en Patmos, prisionero por causa de hablar a otros acerca de Ahí Jesucristo y ya su tenemos palabra. el dónde, Ujú. sí, Y, y el por y qué. el por qué. Así es. Y ahora viene el cuándo. Hmm, ¿Mm? Dice que esta revelación ocurre en el día del Señor. Vamos a leer el versículo para Versículo que quede 10. claro. El versículo 10 Así es. exactamente dice, y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Ujú. Así es. Y como dice allí, en el día del Señor. Ujú, Ujú. Y aunque parezca mentira, esta frase solo aparece aquí y no hay ningún otro pasaje de la Biblia que la registre como tal. Y interesante. en el original, Alba, se lee Curiaque Emera. Mm, Curiaque Emera. ¿Mm? Y hay varias corrientes para tratar de explicar a qué día se refiere Juan. ¿Mm? Y para algunos dice hacer referencia al día del regreso del Señor y lo comparan con lo que otros pasajes, ¿sí?, aparece como el día de Jehová mm. también. ¿Ok? Y la primera traba eh, para esta interpretación es que el original no dice Curiaque Emera, sino Emera Curio. Así que el día de Jehová es Emera Curio, Ujú. pero el día del Señor Es- es Emera Curiaque. Así es. Perdón, Curiaque Emera. Curiaque Emera. Curiaque ¿Ok? Emera. Sí, O ahí sea, está. son dos cositas diferentes. Diferentes. Así es. Y por otra parte, es evidente que Juan no estaba hablando de ellos, sino que, como dijimos anteriormente, está situándonos en cuanto al cómo, dónde, cuándo y por qué de lo que está viviendo. Exacto. Y allí también, Alba, y quienes nos están escuchando y viendo, dice, enumera detalles. Por ejemplo, es como si dijera, y todo esto aconteció hoy, ¿sí? Jueves, 2 de junio del 2022. Correcto, ¿Ok? ¿Va correcto. quedando claro? O sea, todo esto que estoy viviendo yo en este momento
de estar en la isla de Patmos como consecuencia de predicar el mensaje del Señor, ¿verdad? Sí. Estando prisionero, aconteció en el día del Señor. En el día del Señor. Perfecto. ¿Ok? Pero mencionamos que esta frase tenía más de una corriente e interpretación. Y veamos otra. Para otro grupo estaría haciendo alusión al primer día de la semana. ¿Y de dónde sacan esto? A ver. Vamos a verlo. La palabra curiaqué comenzó a ser usada por muchas personas de la iglesia para designar el primer día de la semana, y en el griego actual, que no es el mismo que de los tiempos bíblicos, curiaqué es el nombre del domingo. Entonces, ¿estas personas tienen razón? Vamos a verlo. A ver. ¿Ok? Por ello asumen también que no solo Juan recibió la visión en ese día, sino que lo reconoce como el día del Señor. ¿Ok? Y también como celebración de la resurrección de Jesucristo. A ver. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema con esta interpretación? Para que una interpretación sea válida, ha de hacerse con base en evidencias anteriores o contemporáneas al evento. Claro, yo no puedo crear, después que tengo un hecho, yo no puedo crear las herramientas para estudiarlo. No. Ya está el hecho, yo tengo que usar las herramientas que tenía antes para poder, porque si no las voy a adaptar. Adapto, lo de hoy lo voy a adaptar a esto. No, hay que ver qué era en esa época, cómo se pensaba, qué era lo que sucedía en esa época. No interpretarlo al día de hoy. Sino... No, y no interpretarlo ni siquiera, no solo al día de hoy, sino que el hecho de que si esto ocurrió en el siglo I, yo no lo puedo interpretar con herramientas del siglo III o del siglo IV. No. Sino que tengo que interpretarlo con herramientas que me provee la historia anteriores al evento que está aconteciendo. Así es. Ok. Y esta frase, como tal, aparece recién a finales del siglo II, en uno de los libros apócrifos, por ejemplo, llamado Evangelio según San Pedro, donde denomina el día de la resurrección de Jesús como el día del Señor, haciendo referencia al domingo. Correcto. ¿Okay? Pero ahí ya tenemos el problema que decíamos recién. Digo, esto aparece después. Después, ya estamos hablando del siglo II. Ya estamos hablando del siglo II. Cuando el Apocalipsis se termina de escribir, es al final del siglo I, tal vez principio del siglo II. Pero esto estamos hablando del final del siglo II. O sea, que han pasado casi 100 años entre una cosa y la otra. Entonces, ahora es querer traer aquello que aparece para aplicarlo acá. Lo del futuro, aplicarlo al pasado. Y eso no es correcto. No es correcto. Pero también esta literatura es posterior a la escritura del Apocalipsis. Por lo tanto, no es evidencia. Y esto indica entonces que nos queda solo un recurso al ir hacia atrás, y es ir a la misma Biblia para descubrir a qué día corresponde. Y allí encontramos que desde el inicio mismo, Dios y no los judíos bendice y santifica un día. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2 y en el versículo 3. Génesis 2, 3. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo el trabajo de la creación. Así es. Okay. Otras versiones, las más antiguas, cuando dice día ahí, el séptimo día directamente ponen sábado. Sábado. Así Después es. las traducciones han ido cambiándolo para que se ajuste a todas las otras denominaciones. Pero originalmente ahí decía sábado. Sí. Y hasta en algunas Biblias abajo en las letritas y todo dice aquí equivale a sábado. Antes aparecía, pero después las Sociedades Bíblicas Unidas decidieron ir sacando ese tipo de cosas, cosa de que todas las Biblias sirvieran para todos. Lástima que en el tratar de igualar las cosas, no lo igualan para el lado correcto. No lo igualaron para el lado correcto y terminaron haciendo cambios que no están en los originales. Así es, Alba. Pero no para allí todo.
A ver. sino que lo reafirma como memorial de la creación en Éxodos. Sí, Vamos a Éxodo, en los capítulo 10 20, con los 10 mandamientos, en el versículo 11. Exactamente. ¿Qué nos dice allí? 20:11 dice lo siguiente. Ujú. Dice, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el día de reposo. Y yo acá tengo un asterisco, dice día de reposo, aquí equivale a sábado, ¿verdad? Y lo declaró día sagrado. Así es. O sea, como consecuencia de que el Señor hizo este día como un memorial de la creación. Cada vez que nosotros descansamos, reposamos el sábado, ¿verdad? Nosotros estamos recordando que nuestro Dios nos ha creado. Así Y por es. lo tanto nosotros nos debemos a Él, Ujú. ¿verdad? Así es. Y también podemos encontrar algo en Isaías, Alba. En Isaías lo llama también de una manera muy especial y está en Isaías 58, versículo 13. Y dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Acá mi versión también respeta el día de sábado. No te Así es. dediques a tus negocios en mi día santo. Ujú. Y si vamos también a Marcos capítulo 2, versículo 28, allí nos dice también, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oh, muy bien. ¿Ok? Para ir aclarándolo O sea, cada vez más. El día del Señor. Ujú. A ver. ¿Ok? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ujú. Y, o sea, allí Jesús no se queda atrás. No, Sigue hacia adelante. no. Él es Señor de los hombres y por lo tanto también de todo aquello que incluye, obviamente, el día que fue mandado por la divinidad para que el hombre descanse. Y no vamos a continuar ahora, Alba, con un estudio exhaustivo acerca del sábado, pues ya hemos tenido un programa Sí. anterior que hemos hablado del tema, así que lo pueden buscar en YouTube, en Facebook, allí lo pueden encontrar. Exacto. Entonces, para resumir un poquito, entonces, Ujú. basándonos también en este último pasaje que tú leíste del Sí. Nuevo Testamento, el Señor es Señor de todos nosotros, Ujú. lo reconocemos como nuestro Señor, y al reconocerlo, también Él es Señor del sábado, o sea, Señor de los hombres y Señor de aquellas cosas que Él dio a beneficio del hombre, o sea que es Señor del sábado. Así es. Hmm. Pero continuamos con nuestro tema de Apocalipsis. Estaba pensando ahora, Sí. digo, al ser el Señor del sábado, entonces quiere decir que este es el día del cual Juan estuvo recibiendo la visión. Así es. Porque es el día del Señor. El día del Señor. Ujú. Y por otro lado, estaba pensando en lo siguiente. Hay unos pensadores que creen que Juan, cuando está hablando de este día, se refiere al día de por ejemplo, cuando los emperadores, los romanos, ¿verdad? Recogían sus tributos y demás. Entonces, como que era el día del emperador. Pero eso sería un poco ilógico, porque nosotros recordamos de que Juan está ahí debido Así es. al castigo que le impone el emperador, ¿verdad? Entonces, él no va a estar diciendo como vamos a decir así, como haciéndole un homenaje al emperador, oh, estoy en su día, ¿verdad? No, sino que es el día de Dios, que el día termina siendo, de acuerdo a la misma palabra, el sábado. El sábado. Así es. Y si continuamos, Alba, como estábamos antes, o sea, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, lo leemos de vuelta para ir aclarando. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que entonces, ya ahora tenemos todo. Está en Patmos. Así es. Como consecuencia,
de haber predicado el mensaje, Ujú. debido al castigo que le pone Domiciano, ¿tá? Y ahora es en el día del Señor, En el día el del sábado. Señor. Ujú. O sea, ya estamos completamente ubicados. Y cuando está eso, él tiene una visión. Por Así eso es es. lo que habla de estando en el poder del Espíritu o estando en el Espíritu. Ujú. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Y, o sea, allí dice también Alba, un ser con una voz muy fuerte. Sí, pues la Ujú. compara como toque de trompeta. Ahí está. Y que seguramente despertó la atención del profeta y le indica a Juan que escriba en un libro lo que ve. Ujú. Entendamos que el libro no es como los que conocemos hoy día, Oh, no. ¿ok? Eran de papiro o de pieles de animales que Ujú. se utilizaban. Ujú. Pero lo importante aquí no es de que estaba constituido el mismo, si era de papel, si era de piedra, si era lo que Sí, sea, sí, sí. sino que el mensaje que contendrá. Exacto. No importa si lo escribió en un papiro, no importa si lo escribió Ahí en un está. cuero de animal, lo que importa es lo Lo que que sea. escribió. Así es. Y el encargo es claro. Como vimos allí, escribe y mándalo a las 7 iglesias de Asia. El orden en que aparecen los nombres de estas iglesias también es el mismo que se hacía cuando se quería mandar un mensaje a esa región. Ujú. Para que, o sea, todo asociado, ¿verdad? Obviamente no había solo 7 iglesias. Por ejemplo, Colosas era una de ellas. Así es. Ujú. Ahora, si vamos al significado que esto tiene, 7 iglesias. ¿Mm? Y es interesante, como este número se repite una y otra vez en este libro, como vamos a ir estudiando más adelante, que va a Ujú. decir, habla sobre 7 copas, 7 cabezas, 7 plagas, 7 estrellas. Sí, el número 7 es algo que está constantemente Así es. repitiéndose en Ujú. la Hay varios números que se Sí. van a repetir, pero el Ujú. 7 es Es en el que forma que se se destaca. destaca más Sí. en todo lo que es el Apocalipsis. ¿Sí? Y como dijimos anteriormente, el número 7 expresa la idea de plenitud y de perfección. Ujú. ¿Mm? Y esto nos permite deducir que si el mensaje ha de ir a las 7 iglesias, eso quiere decir que el mensaje se aplica a la iglesia en su totalidad y en todos los tiempos. O sea, es un mensaje abarcante. Abarcante. Por eso habla de plenitud, De plenitud. Así, no ¿verdad? solamente a esas iglesias del pasado, sino a las iglesias de hoy también. Exacto. ¿Mm? Ok. Pero Alba, yo creo que Dejamos por acá. dejamos por aquí por el tiempo y para poder empezar, o sea, en el próximo programa poder seguir hablando, o sea, este tema, ¿no? de las 7 iglesias y como dijimos que a las 7 iglesias se aplica también a hoy. Ujú, ujú. Ujú. Así es. Me quedé con aquello de esa voz como de trompeta. Digo, debe haber sido impresionante. Impresionante, Porque fuerte. fíjate que Juan, en esa isla, ¿qué ruidos podía tener? Solo lo del mar. Lo del que mar podía y escuchar. durante el día el picar las piedras. Claro, pero fíjate que el picar las piedras no era una cosa que fuera muy aguda, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, él lo llega a comparar con una trompeta. Trompeta. Y es interesante también porque más de una vez nosotros vamos a la Biblia y vamos a encontrar que otros escritores han comparado la voz de Dios con una voz de trompeta. O sea, un mensaje claro, potente, fuerte, ¿verdad? Como está en 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18, ¿verdad? Cuando dice que el arcángel con voz de trompeta. Ujú. ¿No? Así es. Qué maravilloso. maravilla, qué maravilla Ujú. realmente. Así es. Pero bueno, gracias por habernos acompañado en este programa, gracias por compartirlo también con otros para que muchos podamos seguir aprendiendo de este libro tan maravilloso. Y no solo eso, al compartirlo, al estar presente, al estar estudiando, estás recibiendo la bendición que decíamos que estaba en el versículo 3. Bienaventurado todo aquel que escucha, lee y guarda o pone en práctica todo lo que está diciendo este libro. Y si tienes preguntas o dudas de todo lo que hemos estado analizando hasta aquí, ¿sí? Por favor, mándanos un mensaje, así de esa forma podemos ayudarte para que puedas entenderlo cada vez más. Así es.
Y Daniel, ¿te parece si terminamos con una oración? Por Agradecemos supuesto. a nuestro Dios. Así sea. Querido Señor, le damos gracias porque una vez más usted se hizo presente aquí para enseñarnos. Amén. Necesitamos aprender cada vez más, Señor, de usted y necesitamos ir aprendiendo, que usted nos vaya abriendo el entendimiento para la comprensión de este libro tan, pero tan importante por los momentos que estamos viviendo y los que pronto se vivirán. Así es. Señor, que su bendición sea sobre cada uno de nosotros y nos ayude a seguir adelante. En el Amén. nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente gracias por haber estado junto a nosotros. Te esperamos el próximo jueves, 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, para un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones. Que lo pasen muy bien y nos vemos la próxima.